específicas para el crecimiento de nuestro territorio. Por ello, es un gusto presentar al arquitecto Jansen Kun Damián, egresado de la carrera profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, maestro en Arquitectura con mención en Gestión Empresarial, maestro en Gestión Pública. Además, cuenta con más de 29 años en el servicio de arquitectura y servicios empresariales. Además, 24 años como técnico profesional y especialista en obras privadas, catastro, habilitaciones urbanas, planificación urbano-territorial, obras públicas y estudios de proyectos, control de obras y fiscalización en la gestión pública de la Municipalidad Distrital de San Borja, Municipalidad Provincial de Pisco, Municipalidad de Lima Metropolitana, Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, entre otras. Recibimos con fuertes palmas al arquitecto Jansen Kun Damián. Él nos ilustrará sobre alternativas para el desarrollo territorial bioceánico. Lo recibimos con fuertes palmas. Omar, Muy buenas tardes, presidente del comité, docentes, nuevos amigos, colegas. El día de hoy me han invitado justamente para poder hablar de un tema que es de la actualidad, muy importante para el país con toda la coyuntura que está pasando. El que les habla ya, anteriormente me han hecho la presentación, soy el arquitecto Jansen Kun, ¿no? Egresado de la Universidad Ricardo Palma y con se podría decir amplia experiencia, no solamente en el sector privado, sino público, y últimamente una institución, se puede decir, gubernamental de alto nivel, ¿no? En el cual he podido consolidar incluso algunas ideas que tenía y reformular en algunos aspectos el tema normativo desde la parte técnica que lo van a ver hoy día. El tema que se va a desarrollar el día de hoy es alternativas para el desarrollo territorial bioceánico, ¿no? Estas exposiciones lo vengo haciendo ya desde hace 2 años, al público, a las instituciones, a los colegios profesionales y también a la academia, ¿no? En la Universidad Federico Villarreal, que es la que me he invitado también varias veces, y ahora pues con la Universidad San Luis Gonzaga, que me parece muy importante porque está inmerso y vinculado a este tema, no solamente de la costa, sino bioceánico, que es muy importante. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Como pueden ver, en la primera página de la exposición muestro no solamente este acercamiento que existe actualmente entre Perú y Brasil, ¿no? Que es muy importante, ya le voy a explicar por qué. Y el factor también importante y no de que debemos hablar bastante y tener mucho en consideración es justamente las inversiones que se están haciendo por parte de China en el país. Y no solamente China como el gran inversor, sino como parte de todo un grupo que, a Dios gracias, está viendo con otros ojos al país, ¿no? Los recursos que siempre lo hemos tenido y han sido ocultos o han sido trabajados por beneficios personales en muchos de los casos, ¿no? Ello conlleva que nosotros estamos teniendo ahorita las oportunidades de no ser la puerta de otros países al país, sino de ser la puerta, al menos del Perú, para el mundo. Debemos verlo de esa forma. Se habla ahora también del tema de la comunicación, no solo a nivel de la costa, sino a nivel bioceánico, ¿no? Que es muy importante considerarlo porque no solamente nosotros tenemos recursos,
Si bien es cierto, tenemos recursos y bastante territorio, pero tenemos un gigante que está al costado de nosotros que no lo aprovechamos como debería ser, ¿no? Y siempre hay impedimentos y el contacto directo debería ser muy importante. Como pueden ver en la imagen, bueno, en la imagen derecha se puede ver qué ha ocasionado toda esta apertura, que en realidad es las inversiones que se han visto, la inversión privada en Chancay, ¿no? En Chancay, porque ha generado, a raíz de la necesidad de un puerto hub acá en el territorio, estratégicamente y geopolíticamente, esto puede generar no solamente el vacío que se inicia, como ven en la fotografía superior, sino como nos muestra la inteligencia artificial en la parte inferior donde está pues el tren y todo lo que puede generar en su entorno si se hace planificadamente. No es simplemente poner la infraestructura de conectividad y decir de un punto a un punto, sino la estrategia es como lo que sucede con los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales tienen esa característica de tener dos tiendas anclas, y los más beneficiados no solamente son las tiendas anclas, sino las tiendas que están en el circuito de cercanía de ambos, ¿no? Igualito es acá. Si bien es cierto, nos va a llevar de un punto a otro, pero hay que ver que en el entorno tiene que haber desarrollo también. Bueno, después de esta introducción podemos avanzar. Acá podemos ver, por ejemplo, toda la red que existe de conectividad a nivel de América del Sur, ¿no? Detectamos varias cosas y, como les decía, ¿no? O sea, vamos conociendo y vamos viendo de que estas líneas de conexión pueden generar un desarrollo del territorio, no solamente del punto A al punto B, sino en toda la franja que vincula a esta, ¿no? Bueno, como antecedente nosotros podemos tener una realidad en la cual vemos oportunidades para ese tipo de desarrollo de infraestructura. Bueno, ahí quería yo hablar un poco del tema. ¿Se puede sacar eso? ¿Se puede sacar? Disculpen, pero incluso cuando he sido docente me gusta ser un poco más interactivo, no me gusta estar en el podio. Como pueden ver acá, por ejemplo, la planificación urbana es un crisis, es un análisis. Bueno, se hace un análisis porque existe una crisis con la planificación. Nosotros podemos verlo de la ciudad. Tenemos problemáticas, por ejemplo, de que hacemos un equipamiento sin considerar el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si bien es cierto, el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene 3 libros, 3 títulos, del cual el primero son generalidades, pero de ahí se saltan al tercero, que es la edificación. Y en realidad no contemplan el título 2. El título 2 habla del acondicionamiento para generar la habitabilidad y funcionabilidad de cualquier tipo de uso, ¿no? En la ley 29090 justamente se habla del procedimiento para la licencia de edificación y la licencia de habilitaciones urbanas. Ahí recién se escucha habilitaciones urbanas. Sin embargo, en el artículo 3, cada vez que uno genera una licencia, emite una licencia de edificación, en el caso de los funcionarios, debe de tener previamente aprobado el anteproyecto de habilitación urbana. Sin embargo, ustedes ven que hasta el Estado construye, y a veces decimos, oye, pero ¿por qué no hay vereda? ¿Por qué no hay pista? ¿Por qué sigue siendo terral alrededor del colegio? ¿No? Alrededor del hospital. ¿Cómo tenemos perimetralmente una vereda de 1 metro que con la justa pasa y encima le ponen el poste de energía eléctrica y el discapacitado no puede transitar en esa zona? ¿Cómo en Lima, es un caso ahorita latente, cómo en Lima se les da la licencia de edificación a lo que antes eran viviendas unifamiliares o bifamiliares para 2, 3 familias máximo, y se convierte en edificios densos de 20 familias, de 40 familias, y esto se multiplica en todos los predios de la vía,
que inicialmente fue habilitado para viviendas unifamiliares. Pongámosle 10 personas máximo de 2 familias. Pero ya cuando tenemos 200 personas, multiplicado por toda la cantidad de lotes, cambia las características del espacio. Ya necesito más área verde, necesito otra sección vial, y ahora aún, si se convierte en comercio, necesito otras características de la vía. La vereda ya no puede ser de 1 metro, 1,20 metros, tiene que ser de 2,80 metros, hasta 5 metros. Tiene que tener estacionamiento en la verba lateral para poder brindar el servicio público temporal, que tampoco son cocheras privadas, son temporales de uso público, ¿no? Sin embargo, todas estas características no lo ven los municipios. A mí me parece que o es que falta un poco de entendimiento de las normativas y ver la jerarquización también de las normas, porque dicen, no, ¿saben qué? El ministerio me dijo, el rector urbano lo aprobó, y el municipio tiene la obligación, facultades también, de hacer una revisión de oficio posterior a la emisión de la licencia, que es obligatoria. Un informe técnico de factibilidad del rector urbano solamente tiene 5 días de plazo para que pueda ser emitida la licencia de edificación, sin objeción. Pero eso no da que se cierre ahí, sino da que posteriormente tenemos 2 años para poder hacer la revisión. Y si detectamos irregularidades, pedir la nulidad de oficio. Cosa que está en las normas. Como sucede cuando hacen un proyecto y no tienen la participación vecinal, la opinión, que por derecho constitucional tenemos nosotros el derecho, para la redundancia, de elegir cómo se transforma nuestro territorio, de acuerdo a nuestras necesidades y que no generen problemáticas. Sin embargo, eso se ha obviado, porque cualquier equipamiento que sea aprobado o las licencias que son aprobadas en los municipios, así lo envíen a la provincial con una opinión negativa, no es vinculante el cambio de zonificación. O sea, ¿dónde están quedando la normativa que nosotros tenemos como madres, ¿no? La Constitución, el Reglamento Nacional de Edificaciones? Hay una jerarquización que debemos de ver ahí, ¿no? Y el tema, lo que, bueno, como especialistas en elemento físico legal, también, o sea, nosotros a veces decimos, no es ideal sanear lo informal, pero sin embargo es un beneficio que sale porque tenemos que cambiar la ciudad. Claro, el municipio necesita tributar más, recaudar más tributos, pero también el propietario necesita que su predio se revalorice, ¿no? Y necesitamos intervenir, porque acuérdense que estas invasiones que están alrededor de las ciudades, donde los municipios inyectan capital para poder hacer las pistas y veredas que debió hacerse en la habilitación urbana, pero como fue invasión no se realizó, el dinero que sale de la recaudación administrativa de lo que sí contribuyen oficialmente, legalmente, que podría generarse una malversación de fondos por parte de la función pública. Sin embargo, seguimos esperando a que salga la nueva ley que nos permita realizar obras hasta el año 2021 o 2022, porque ya se está generando un derecho o una mala costumbre quizás. Bueno, acá justamente cuando se habla de planificación se ven todos esos problemas, ¿no? Otro problema fundamental también, que los municipios dicen no tengo dinero, por eso que no lo hago, aparte de la revisión de oficio, es la supervisión o la fiscalización. Yo he tenido más de 20 años de experiencia municipal y ya no me gusta la gestión pública por dentro, prefiero estar por fuera, porque a veces no se pueden hacer los trabajos, porque los sueldos son bajos, ¿no? ¿Quién va a querer trabajar en el municipio con sueldo bajo? Y peor aún, te dicen no hay recursos. ¿Quién va a querer trabajar con las manos atadas? ¿No? Mi última experiencia en la Contraloría,
¿no? Por casi 2 años. El arquitecto, el que hace planitos, máximo se va a una obra, pero no saben la realidad del arquitecto. El arquitecto es el gestor, el que transforma el espacio, el territorio, en espacios habitables. ¿Habitables para quiénes? No solamente para los seres humanos, para cualquier ser vivo. La mascota también tiene derecho de tener un buen hábitat. Recuerden que nosotros somos invasores del territorio. Entonces, ¿qué tenemos que prevalecer? La ecología, el medio ambiente. Hace poco hablaba con unos colegas y me decían, ya, pero ¿qué se tiene que ver? ¿Qué se tiene que ver para que no suceda este problema de la polución? No llamemos impacto ambiental solamente al tema del aire. Los impactos vienen de diversas formas y ya va a estar nuestro especialista, el Daniel Maguiña, que habla de movilidad urbana. ¿Cuánto impacto genera la movilidad urbana del transporte masivo? Solamente de un hito fundamental que es la estación. Ustedes ven, hace poco veía unas críticas de la vía expresa sur, que la gente no usa los puentes. Es que esos puentes no están hechos para personas. Y si hablamos de personas, son todos, no solamente los jóvenes. Porque ya algún día vamos a llegar a una posibilidad de no poder subir escaleras o tenerle vértigo a la altura. Cruzas el puente y ves los carros pasar y te asustas. Entonces, no se prevé una accesibilidad ideal para todos. Me decían a mí, ¿y para qué sirve en la rampa el doble pasamano? Algunos decían para el enanismo, otros decían para que no use silla de ruedas, otros decían para los niños, ¿no? O sea, y cada vez no solamente se va especulando y se va tratando de justificar, sino que ya uno va pensando y va sacando nuevas alternativas de intervención, y eso es muy bueno. Bueno, y al final, como les digo, pues la ausencia, ¿no?, de espacios públicos adecuados, cuando sucede esta invasión, esta construcción sin una planificación adecuada. Ese es el gran problema de la planificación. Por eso cuando nosotros hace años pues se hacía la planificación en Perú y solamente se veía 4 cuadras a la redonda más y decíamos así, hasta ahí va a crecer el casco urbano. Ahora cuando yo hablo del desarrollo o la planificación territorial, me dicen, están locos, me dicen. Digo, ¿por qué? Porque sí es importante la planificación urbana, pero la rural no. Y yo digo, ¿por qué? La planificación rural, del territorio rural, es más importante que la urbana, porque es donde va a crecer la ciudad, donde vamos a invadir si no hay normas claras. Por eso pues que después ya no se puede recuperar las zonas arqueológicas, las zonas paisajísticas, el derecho a la franja marina. Hay ciudades que no tienen la franja marina. Las casas están hasta el filo de la orilla del mar. O de repente en los ríos, ¿no? Y esas normas recientes, claro, en los años 90, 99 salió. Pero igual hay que tener en consideración. Por ejemplo, Ica, que es una ciudad entre comillas desértica, pero que tiene bastante napa freática, ¿no?, que podría tener hace 20 años, que no sé si me equivoco, justo me están animando a venir acá a ver el tema de hacer un reservorio en la parte alta, pero el gran problema eran los movimientos sísmicos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Y se puede hacer. Entonces, nuestros antepasados han hecho maravillas en el Perú. ¿Y por qué no nosotros? Que tenemos más tecnología, supuestamente. Adelante.
Bueno, eso ha sido una introducción. En base a la realidad, nuevamente, podemos ver de que ahora somos el foco del mundo, ¿no? Miren la ruta de la seda, ¿no? Y miren la nueva ruta de la seda, que en algún momento dije, esto viene de inicios de la primera década del siglo XXI. Acá podemos ver algunas fortalezas, ¿no? Vemos las debilidades. Las debilidades las criticamos más, pero no vemos lo rico que es este recurso que tenemos en el país. Y más aún, somos el centro y el eje de mucha interacción comercial. ¿Cómo nacen las ciudades del Perú? Por estos intercambios comerciales. Y si no lo planificamos, vamos a tener ciudades con calles pequeñas, sin áreas, sin espacios públicos, sin la perspectiva de poder tener equipamientos adecuados, como el tren, que es muy importante, como las autopistas. Y ustedes sufren acá cada vez que llegan a Ica. Antes de llegar a Ica, dice fin de la autopista. Y se nota porque se congestiona todo. ¿Cuántas horas se pierden ahí? Es que tenemos que implementar, y para eso, señores, no esperen a las autoridades. La academia es fundamental para poder mover al pueblo con conocimiento y se pueden ejecutar las obras, ¿no? Y solamente vemos amenazas. Ay, no, que ya vienen las lluvias, el huaico, ¿no? Y nos cruzamos de brazos. Se va el huaico, se van las lluvias y nos cruzamos de brazos a esperar a la siguiente estación. Pero no hacemos nada, y peor aún, tiramos la basura al río, ¿no? O ocupamos el río y después dicen, ay, me llevo mi casa. Si somos los invasores. Pero solamente vemos eso, la amenaza, y no vemos oportunidades. Les cuento se puede decir una anécdota. Cuando yo estaba en el año 2022 viendo lo de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, que no era modificar, no era replantear el Plan de Desarrollo Urbano como al final quisieron hacerlo ver, sino que era actualizar datos. Pero esa actualización de datos me ayudó bastante, ¿no? Para poder en 4 meses hacer talleres, mesas de diálogo con los colegios profesionales, con la población. Cuando yo llegué, dijeron, arquitecto Yasencún, ya, lo está trayendo Cosco Chipí. Entonces me recibieron, pero así, no querían saber nada conmigo. Y yo comencé a explicarles, así como les digo a ustedes, comencé a explicarles, como se dice, a inducirlos. Por ahí alguien me dijo, a escuelearme. Que tú eres docente, pues puedes darlas así. No, le digo, lo que pasa es que si no te llega la verdadera información, ¿no? Ellos dicen, no, pero va a venir ese cuarto se ha hecho solamente para minería. Y va a pasar a los minerales, se lo van a llevar y nosotros cruzamos de brazos. ¿Y por qué estás cruzando de brazos? Lo que están entrando es bono. Sin embargo, ahí fue cuando le dije, mire, no para ustedes, sus hijos. ¿Le van a dejar así? Por último, que sean esclavos de un puesto laboral, que le paguen lo mínimo. Ustedes tienen que pensar en que sus hijos tienen que comenzar a estudiar, capacitarse para todas las oportunidades que se van a generar por este hito. Vean al puerto como un gran hito, como una gran oportunidad de la macroinversión. ¿Y quiénes tienen de generar la mediana y la microinversión? Ustedes. Dígame que 1.500 trabajadores, ¿dónde van a lavar su ropa? Necesitan comer, necesitan divertirse. Esas navieras
todo lo botan al mar. Busquemos la manera de cómo tratar de esos residuos. Así como se recicla y se gana reciclando, ¿por qué no se reciclan los residuos del mar? Y justamente en el año 2017 estuve viendo un proyecto con el doctor Jorge Lermo Regifo y un equipo de especialistas que éramos de la Municipalidad de San Borja, que quedamos como amigos. Falleció el doctor, se paralizó, pero logramos que la APN, ¿no?, la Autoridad Nacional Portuaria, la Portuaria Nacional, aprobara un primer plan estratégico para poder poner una planta de tratamiento de residuos marítimos acá en La Sarita, en el Callao. Jalo la oreja a mis amigos, le digo, oye, ¿y hasta cuánto? Ya el doctor falleció hace 4 años. Cuando yo llegué, en 3 meses hice lo que en 3 años no habían hecho. Y de verdad a mí ya se me da una incomodidad ver que hay personas que van a hacer un proyecto 20 años así como antes y quieren tener un puesto de empleado sentado ganando mensualmente un dinero. Sin embargo, nosotros somos más consultivos, producto. ¿Quieres ganar al mes ya? ¿Cuál es tu producto que me vas a entregar? Y así debe ser, actualizarse el sistema laboral para un profesional. Por algo son profesionales, ¿no? Y bueno, pues, ahorita hay una gran oportunidad, como le digo nuevamente, ese puerto es un ejemplo. No por eso es porque estoy con los chinos, estoy con la inversión. Por ahí he escuchado que quieren venir los alemanes. Bueno, los alemanes ya están hace 5 años dando vueltas allá, incluso en el mismo Chancay. Alemanes, coreanos, hasta la misma gente de Singapur quiere venir. Los japoneses. Recién pues están haciendo historia de los norteamericanos, que decían que esto nunca iba a pasar, que nunca se les iba a ir el Perú en las manos, que siempre íbamos como tenemos pues contratos suscritos en el cual solamente podemos exportar materia prima y no producto terminado, se tiene que romper eso. Tenemos que generar producto terminado acá, y lo van a ver cómo. Adelante. Y lo van a ver cómo. Adelante, por favor. Y lo van a ver cómo. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos todo esto. Acá hay solamente 3 puntos. No quiero extenderme más en esto, pero son 3 puntos. Tenemos Chancay, que por ahí lo voy a seguir desarrollando, pero ya está en el ojo del mundo. Y ha tenido mayor publicidad porque ha habido más interés y porque es privado. Recuerden, el puerto era un predio de NAPU que lo compran. Es como si ustedes compraran el predio para su casa y después vengan el Estado y digan, ¿sabes qué? Todo esto va a fiscalizar. Es una inversión privada, respetemos la inversión privada. De lo que hagan ellos para afuera, la comercialización, el uso, hay políticas que respetar. El mar, hay políticas que respetar. Pero no me meto a tu territorio. No que hay un convenio, puedes tener facilidades, pero hay políticas que respetar. Y ahí yo decía, no le den mucha ala, porque esa mucha ala, y no es por ellos, y no por los inversores, es por nuestros malos funcionarios, que se hacen de la vista gorda. ¿Cómo se dice? Es en otro país, en el Asia, es traición a la patria. Y no saben cómo terminan los que traicionan a la patria de diferentes formas. Entonces, así como Chancay, tenemos 2 proyectos más muy importantes en el país que tienen años atrás todavía de ideas, de haberse ideado. El IRSA Norte, que nace primero con la conexión de Paita, ¿no? Paita al Amazonas. El IRSA Sur, que supuestamente nace en Matarani y termina también en Brasil. Y así, no, que el del sur no se puede porque pasa por Bolivia, y Bolivia hay mucho problema social. Y el del norte,
No, es que tiene que cruzar la selva y no hay cómo llegar, porque hasta en Quito no se puede llegar ni siquiera en carretera. Ustedes han visto ahorita que la modernización, la tecnología ha ayudado a que los RIM lleguen a cada rato. ¿Han visto cómo en otros países asiáticos hacen maravillas? Y no solamente en el asiático. Hace años se hacía en Europa. Pero no había esa comunicación que ahora tenemos, que nos llega toda la información, antes no llegaba. Entonces, ahí hay un gran detalle, ¿no? La información. Entonces, tenemos dos ejes fundamentales, que es lo que quiero que se refuerce con ese tema que se vio en Chancay. Adelante. Chancay, en realidad, como decía el alcalde de Chancay, no quiero que Chancay sea un Chancay de A20, quiero que sea un Chancay. Y de verdad, por eso que le cambiaron el nombre y dijeron Chancay, Chancay, ¿no? Pero como estamos acostumbrados a copiar, ¿no? ¿Por qué no tenemos nuestra propia identidad? Nosotros descendemos, al menos nuestros territorios, descienden de una base, de un gran imperio mundial, ¿no? Que ha tenido mucha tecnología. Bueno, en el 2022, con un grupo de amigos de la comunidad de Insiste Perú, que es un grupo de expertos en ¿cómo se llama? Todo lo que es digital, la inteligencia artificial, todo lo que son proyectos, economía. Se me ocurrió hacer una locura así, de decir, bueno, estos son los caminos que encontré en ese momento y ¡pum! Chancay va a ser azul, ¿no? Y gracias a la información que ya lo venía trabajando nuestro amigo el arquitecto Daniel Maguiña, que tiene un libro que habla del tema, ¿no? Agarré esa propuesta y dije, de Chancay a Pucallpa. Pasa por Los Santos, por lo sur, ¿no? Por lo sur, Acre, se va hasta Sao Paulo, porque Sao Paulo es su mina de oro de los brasileños. Y se va a Porto Santos o Sao Paulo. El año pasado me pude ir a Sao Paulo justamente con esa locura y dije, completé la idea. Ya entiendo cuál es la ruta fundamental. Perú, Brasil. Porque por ahí se metía la idea pues de Paraguay, Uruguay, hasta Argentina, que los chilenos querían por acá, que Colombia. Esta es la ruta. Y ya vamos a ver otro esquema que he hecho de las rutas y cómo deberían de interrelacionarse. Ahora, hay otras carreteras que también son importantes, la Panamericana. Les he dicho ahorita lo de la autopista. Sin embargo, la planificación es fundamental, ¿no? Gracias ahora que lo de los trenes ayuda, y el arquitecto Maguiña está empecinado en el tema de los trenes de cercanía, me parece excelente. Porque no hay gente que se mete y se atreva a decir y hacer la crítica constructiva de lo que debe hacerse. Y no se ha venido haciendo cuántos años. Eso no viene de ahorita. Esto es de inicio del año 2000. Ya tenemos 26 años con lo mismo. Y aquí en el Perú han durado, recuerdo yo el proyecto Olmos, 80 años de anhelo de delegación lambayecana. O sea, siglos duran los proyectos acá en el Perú. ¿Cuánto tiempo está durando Majes? Y todavía me viene con la sorpresa de que, oye, no, que un evento natural se deslizó Siguas. Si el que hizo la concesión debió prever y hacer el reforzamiento de talud. Ese es un error de la concesionaria. No es ni del Estado ni del proyecto. Bueno, entonces la carrera marginal es fundamental. Ahora, la marginal de la selva. Recuerdo cuando era chico, decía Belaunde, ¿no? Hablaba de la marginal de la selva, ¿no? Pero cuando me fui a Pucallpa, me daba pena, de verdad. Me hizo recordar cuando mi padre en los años 80 me llevaba, pues, he vivido en Lambayeque, Chiclayo, y me llevaba a los pueblos, Comalca, Tumán, y yo veía esas carreteras de 2 carriles, ida y vuelta, donde pasaba un camión lleno pues de caña de azúcar y
y nos empujaba. ¿Se imaginan ir en moto, en bicicleta? Y ahora que hay autopistas, me parece excelente. Eso fue una buena iniciativa del gobierno del año 90. Me parece eso es lo que aplaudo yo, ese acercamiento a la modernización. Y la carretera andina, que lo vemos, pero no muchos lo mencionan. Nuestros Andes tienen ya un circuito que viene ya de la época incaica. ¿Cómo se conectaban los incas a nivel del país, del Tahuantinsuyo? ¿No? Y no lo aprovechamos. No digo que vayan corriendo, pues no, o sea, hay una carretera que conecta y lo usan para los minerales, ¿no? Quizás por eso no ingresan todos. Adelante. Y acá yo digo, nuevamente, la importancia de los ejes interoceánicos de la conectividad de Perú a Brasil. Nuevamente menciono, el IRSA Norte, que originalmente era Paita, Iquitos, Manaos, yo actualmente ya estoy cambiando de idea, porque hay un proyecto grande también que es un anhelo lambayecano, que es Puerto Eteli, y ya están hablando de Eteli. Pimentel tuvo el primer ferrocarril de Lambayeque, justamente para sacar todas de las haciendas azucareras por ese muelle, un pequeño muelle que está ahora arenado, igual que Pisco. Yo trabajaba en Pisco. Y bueno, ahí estoy viendo una triangulización ahí en Pimentel, Chiclayo, como un hub, como lo que es Chancay acá, como lo que es Chancay en otro sitio, que puede ser un gran punto de intervención. En el sur, manteniendo pues ya, ¿no?, Marcona, Hilo, Cusco, pero hay que darle vida, porque mi preocupación es que pase por Bolivia y sigan teniendo los problemas sociales que tiene. ¿Por qué si los bolivianos nos piden a nosotros una franja igual que a los chilenos, por qué no le pedimos una franja también liberada pues, de problemas políticos y sociales para ellos? O sea, podríamos hacer eso como una zona franca, ¿no? Y bueno, como les digo acá, ¿no? O sea, viene dañando el tipo del marco de inversiones que debería planificarse, ¿no?, para poder desarrollar en todas estas líneas vinculantes, proyectos puntuales que generen una diversidad, no solamente o sea, que sean diversas las funciones que se desarrollen, sino que sean integrales, no solamente que se desarrolle infraestructura, sino también que se vea la parte económica, cómo se le puede dar impulso a la sociedad, a la población que vive ahí, que no solamente vea pasar, como decían en Chancay, veo pasar en mineral, sino que tiene que ser transformado y darle el valor agregado, por eso se le da mano, o sea, se le da mano de obra. Lo que yo decía en Chancay, que se asustaron y dijeron, arquitecto, ¿cuánta población usted cree que va a aumentar Chancay? El doble del Perú. Le dijo, ¿cómo está loco? Me dice, ¿cómo van a nacer tantos? No van a nacer tantos. Ya se dio en Lima, en la época del deporte popular, toda la población solamente de Perú se vino a Lima, porque había oportunidad de trabajo. Y como Lima no estaba planificada, porque los arquitectos de esa época decían, no, ¿quién va a vivir en los cerros? Y ahora le dicen plato roto. Hay que hacer en las pistas, recién. Sin embargo, nuestros antepasados sí construían en los cerros estratégicamente. Y lo único que nos lleva a esto es a decir, bueno, si vamos a tener estos corredores bioceánicos, ahora tenemos que planificarlo, prospectando que va a venir las altas migraciones del mundo, que ya le pusieron los ojos al Perú. Todos los países en el mundo ya pusieron sus ojos en el país. Está pasando un caos en el mundo, lo que pasó en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos vinieron? ¿Estuvimos preparados? Y ahora están viniendo los europeos. Y no
no solamente son ellos, los asiáticos. Todo el mundo va a venir acá a Perú. Y debe haber un sitio destinado donde se le dé mano de obra primero a nuestros conciudadanos y segundo a ellos para que crezcan y se generen las nuevas ciudades. Porque eso va a ser, ahorita al cabo del mundo llega acá al Perú. Y la parte del eje de Chancay, como le digo, que voy a detallar más adelante, para no cansarlos mucho ahorita. Adelante, señorita. Ya, este es justamente, finalmente, mi diagnóstico, ¿no? Viendo pues todas las colectividades, por acá me puede decir cualquiera me puede decir, no, es que estás loco, que ahí por el Amazonas. En otros países hay canales amazónicos. Acá quieren destrozar nuestro río natural, grabando porque dicen que hay que hacer, porque si no hay que bajar el nivel, porque si no los barcos se van a encallar. Y en otros países hacen canales al costado. Hacen un canal que le cobre su peaje, pues. Pero que pasen es solamente los buques, como es el canal de Panamá. En Europa hay canales, incluso puentes aéreos, fluviales, ¿eh? O sea, maravillas se pueden hacer. Y esas empresas, esas inversiones lo hacen. Solamente falta que aquí se aplique adecuadamente el tema ¿cómo es el mecanismo? Obra por impuestos. Donde el Estado no meta ni un solo, que lo hagan ellos. El mecanismo me parece bueno, se le paga siempre y cuando se acabe. Porque si el Estado comienza a poner dinero, uy, este sol no va acá, no está justificado, y comienza el problema. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y la gran deficiencia de perfil que se hace sin considerar lo que le dije anteriormente, una habilitación urbana o una remodelación de la habitación, una rehabilitación. O sea, no se hace el acondicionamiento adecuado y después el problema viene en la ejecución, y ya cuando está con la ejecución, paralizar una obra ya es dinero. No, que las sanciones porque no cumpliste, porque no se hizo bien el estudio. ¿Y quién lo aprobó? El supervisor. No el supervisor de la ejecución, sino el proyecto, pero que no, ya no está, pero es la misma empresa. ¿Dónde está la garantía? Y eso es lo bueno, que a veces los funcionarios no son los idóneos en el puesto y aprueban cualquier cosa también. Es otra cosa. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, 3 líneas, y esta línea me parece muy interesante porque finalmente Chancay tiene toda de ganar de todos lados, ¿eh? De la parte de la conexión fluvial que es por el Amazonas, o la parte de toda la infraestructura que está quedando al sur, que es con Sao Paulo, ¿no? Con Río de Janeiro, ¿no? Y esta carretera Intren que ya existe, ¿no? En Acre, en Sur, es una conexión divina porque ya está hecho. Solamente a Perú le falta hacer. Entonces, a veces cuando le digo a mis amigos de Insiste, le digo, yo no quiero hablar más de Chancay, pero sí es un referente. ¿No? ¿Por qué? Porque gracias a Chancay tenemos que revalorizar, irse al norte, irse al sur. Y generar no solamente la conexión. Primero, los hubs. Que esas ciudades son las que tienen que ser la puerta del Perú al mundo. Ya no solamente Chancay. Chancay es un ejemplo. Tenemos irse al norte, irse al sur ya casi desarrollados. Usemos esos hubs. Pero nuevamente digo, el Estado no lo puede administrar. Lamentablemente no lo puede administrar porque no están preparados para administrarlo. Pero sí para controlar. Pero sí para fiscalizar, que es su obligación. Esa es su verdadera tarea, ¿no? Y ahí también aparece pues la Villa Andina y aparece la Panamericana. Eso como un pequeño diagnóstico. Adelante. ¿Ya? Y algunas estrategias de solución. Adelante. Yo siempre hablo, pues, esta fue mi experiencia en Chancay,
En Chancay, justamente, al momento de hacer el distrito de Chancay, es solamente todo esto. Ni siquiera este pedacito. Este pedacito es un área de conflicto que pertenece a Chancay, pertenece a Huaral, pertenece a Huacho. Y yo dije, ni corto ni perezoso, hagamos un convenio en el cual los tres ideen ahí un aeropuerto. ¿Por qué dije eso? Dijeron, están locos ya, si aeropuerto hay Jorge Chávez, ¿para qué hacen un aeropuerto tan cerca? No, porque para mí es un aeropuerto de carga, porque estoy pensando en que, bueno, esta planificación no es tan igualita como la que están haciendo ahorita en Chancay, pero esta fue la que hice yo en el año 2022. Y justamente ¿por qué? Porque Chancay iba a generar tenemos que hacer el plan de desarrollo metropolitano prospectado, porque Chancay todavía sigue siendo este pedacito, y lo que se piensa es que va a crecer de esta forma. ¿Hasta dónde va a llegar la línea roja? Se junta Huaral, se junta Ucayama y hasta Huacho. Y eso va a ser una gran ciudad, y si no lo planificamos, simplemente va a ser una invasión. Y acá estos puntos son ciudades que se hacen tipo parques industriales, pero no solamente la industria, sino que tengan también la parte residencial, la parte de servicios, la parte recreacional, la parte de todo. Porque son ciudades al final, no son parques, son ciudades. Ni como otros dicen clusters, ¿no? Ni como otros quieren decir todavía parques tecnológicos. Pueden tener el nombre que tengan, pero es una ciudad que tiene que ir creciendo conglomeradamente, ¿no? Entonces, esa experiencia a mí me llevó a que le dé importancia a los puertos y a los terminales. Es muy importante. Nuevamente le digo, a las zonas industriales y parques tecnológicos como ciudades o parte de una ciudad funcional, ¿no? Y a los centros de investigación y desarrollo, que es muy importante. Mi idea estaba la idea de los startups que hacían los asiáticos, y acá las universidades podrían hacer eso. Podrían hacer centros de investigación que en convenio con las empresas privadas puedan mejorarlo y volverlo comercial, y ganan todos, o sea, el que consume, el que produce, los chicos que lo promueven, todo, ¿no? Es decir, debería ser Concitec, pero yo no sé, Concitec hay que darle más fuerza. Ya, los asentamientos y centros poblados integrales, como lo vuelvo a repetir, no solamente la infraestructura, no solamente es industria, no solamente el comercio, es todo una ciudad. Contempla muchas cosas, inclusive los ejes de conexión, ¿no? La ciudad productiva, lo que le digo, ¿no? O sea que todos estos ejes, todo este eje que va a traer, como ustedes ven, todo lo que va a venir de Brasil, todo lo que va a venir de Brasil se ha producido acá, en estos centros industriales, ¿no? Adelante. Adelante. La gestión de impactos ambientales y sociales. Bueno, yo digo la gestión de impactos en general, porque cada vez va a ir saliendo un impacto más. Por ejemplo, ahorita en las obras de edificación, antes no se veía, pero por esta burbuja que está sacando que los chinos hacen cuando construyen, dicen, también hay un impacto de polución. Y cuando uno construye, le pone bonito por la fachada, le pone su malla verde, pero al vecino, en la parte de atrás, todo abierto. Y cuando uno se despierta, el cuarto lleno de polvo, el patio, no, se ensucia, porque nunca se ensuciaba así, y es por la polución. Y ahorita deben salir normas, con eso deben salir normas que a las constructoras les exijan cerrar todo, en pocas palabras, para que no filtre esta polución, ¿no? Y así, el impacto sonoro, el impacto visual, lo hizo Surco. Surco planteó el impacto visual en la ordenanza de impacto visual en el 2004. No sé por qué se eliminaron. ¿Pero qué era? Si yo abro mi ventana, termino todo, lo del primer piso. Puedo ver la ventana si quiero, la otra ventana, ¿no? Pero el primer piso es invasión a la privacidad, que es un derecho constitucional también.
Pero sin embargo, yo no sé por qué se eliminó. Comenzamos a poner pues los vinil, ¿no? Arenado, ¿no? Que yo no lo veo, pues cierro la ventana si no voy a ver, ¿no? Entonces, yo digo porque tengo mi ventana ahí, mi cama, y cuando me despierto están todas las ventanas, ¿no? Bueno, la importancia de la planificación y el ordenamiento territorial justamente para poder tener un crecimiento adecuado, ¿no? Planificado, previsto, con todo lo que tenga que tener, ¿no? Y la inversión de la infraestructura y servicios que sí debe hacer el Estado. Eso sí debe fomentar. ¿Qué es lo que falta? Un hospital, poner hospital. Por último, no lo puede hacer, obra por impuestos. No lo puede poner por impuestos, bueno, que lo hagan privado. Le doy concesión a APP. ¿No? Hay mecanismos, pero deben de saberse desarrollar, ¿no? Tenemos los puertos, los aeropuertos. Una cosa de conversar con el arquitecto, un amigo mío, maestro, el arquitecto César Lama More, que es mi vecino también. Cuando yo estaba en Chancay hablaba, decía, arquitecto decía, yo quiero que las ODS estén dentro de la propuesta de planificación. Yo sé que hay personas que dicen, no, la ODS no estoy de acuerdo. Perfecto. Pero para mí es un punto de partida, ¿no? Y si no está en la ODS, lo invento. Pero al menos tratar de cumplir lo máximo que se puede. Y el arquitecto César Rama me ayudó a poder agrupar todos estos objetivos, ¿no? Y comenzar a trabajar de esa manera, ¿no? Pues cuando yo planteo en Chancay, planteo, por ejemplo, hasta una cierta altura, después de esa altura, volverlos intangibles para poder generar los bosques, ¿no? Los bosques naturales, ¿no? Y poder hacer de repente plantas de tratamiento que lleven las aguas desalinizadas para que sean usadas para esa irrigación de los bosques, y en la parte de la cima hacer pues los funiculares, ¿no? Todo ese tema. O sea, es un tema, una locura en Chancay, pero ya no se pudo desarrollar eso, y lo que no han desarrollado ahora, en parte han hecho todas esas cosas. Adelante. Bueno, como reflexión final. Bueno, la interconexión de las vías es muy importante, es tomar en consideración no solamente las vías de la vía oceánica, sino las que están en las transversales, las longitudinales, ¿no? Como el de la selva, la andina, la panamericana misma, ¿no? La planificación, nuevamente digo que es muy importante. Ese es un concepto que hice justamente en esta propuesta de cómo articulaban los hitos, porque para mí un hito catalizador es este proyecto de infraestructura que va a generar un crecimiento nodal alrededor, y cada crecimiento nodal es una especialización, una función especializada que se tiene que articular para poder generar justamente el desarrollo de la ciudad, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? Hay muchos teóricos y teorías que son foráneas, pero tenemos que nosotros mismos crear nuestra propia teoría. No podemos solamente estar copiando teorías de otros. Adelante. ¿No? Este es el tema de la planificación. Hay muchos tipos de planificación. Entramos desde una planificación específica, que es normalmente cuando el territorio rural está dentro de un casco urbano, y la planificación integral, que es la que está fuera y tiene que integrarlo de una manera con una vía hacia justamente la ciudad, ¿no? Acá, bueno, lo que digo yo, requiere una atención inmediata en la toma de acción decidida para abordar los problemas de ocupación invasiva, ¿no? O sea, queremos evitar la informalidad, planifiquemos. Porque si no lo planificamos, invaden y nos quitan los restos arqueológicos, los recursos naturales, el paisajismo, historia y todo, ¿no? Por la falta de planificación y la falta de supervisión, que es muy importante por parte de las autoridades. Y hablamos de todos los niveles del Estado, no solamente del gobierno local, ¿no? Ya que solo mediante una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos y normativos, esto deben de conocerlo los mismos funcionarios, ¿no? Sin embargo, a veces tenemos funcionarios que desconocen la normativa, ¿no? Y una mayor responsabilidad y compromiso de los profesionales es un tema muy importante, la ética profesional, porque eso es ético. Nosotros en nuestro código de ética dice que tenemos que velar por la norma, por el hábitat, pero si se olvida del hábitat se va a la norma. Y la norma es, ¿para quién lo sacaron?
En cambio, el hábitat es para lo que vivimos. Considerando que somos invasores del territorio y que el hábitat es de todo, hasta de los seres, de las especies marinas, la fauna, ¿no? E incluso la flora misma. Tenemos que no matar la vegetación, sino buscar de repente reordenar a un mejor sitio y poderlo desarrollar también, ¿no? Para garantizar el desarrollo de las ciudades sostenibles, seguras y habitadas para todos, ¿no? Es fundamental emprender una revisión exhaustiva de los procedimientos habitativos. Ese es un fundamental compromiso de los profesionales. Adelante. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Por favor, hacemos un llamado al miembro de la comisión de aniversario por estos 65 años de Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Agradecemos también al arquitecto Kun Damián por esta perspectiva sobre el desarrollo y la conexión territorial en lo que fue su participación. Bien, vemos cómo están coordinando para tomarse la foto del recuerdo con el presente la doctora Rosa Elvira, presidenta de la comisión de aniversario de esos 65 aniversario de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica. Hacemos un llamado a los demás miembros de la comisión para que puedan también participar de la foto oficial con el ponente, el arquitecto Kun Damián. Bien, a continuación seguimos con temas de alto impacto para nuestra región. La conectividad es clave para el progreso de Ica y nuestra siguiente ponencia toca un proyecto largamente esperado. Damos la bienvenida